me he tomado la atribución, ¿no?, de elegir esta ponencia porque hay muchas variabilidades con respecto a la epidemiología, como ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Para mí este tema es muy importante, por el cual nos conlleva a mucha actualización con respecto a lo que hoy se está llevando a cabo, el tratamiento que se lleva a cabo con los pacientes y con respecto a la ideología de su enfermedad. ¿Ok? Bien, ya me han presentado el día de hoy, vamos a irnos básicamente a lo que es con respecto a la exposición. Vamos a ver un poco de generalidades, ¿no? Básicamente en la diapositiva número 1, en su historia y estructura viral, ¿no? A lo largo del tiempo, ¿no?, la enfermedad como tal nos ha conllevado a una emergencia sanitaria mundial, ¿no? Que esto justamente la epidemiología o la teoría nos ha llevado a cabo a remontar al sector africano, ¿no? Específicamente, ¿no? Específicamente a Kinshasa. Y es justamente aquí donde se origina la enfermedad. Se dice que la enfermedad tiene un origen a partir de los años 1800. Es justamente el origen está relacionado a la caza de los primates, de los chimpancés específicamente, ¿no? Y justamente a la dieta que concebían estas personas, ¿no?, en la República del Congo. Y es precisamente aquí donde se podría deducir, se podría decir que es una teoría más fidedigna a la cual actualmente se lleva a cabo con respecto a la teoría del salto de una infección que propiamente era de chimpancés, monos, etcétera, de ese ámbito, ¿no?, hacia los humanos. Entonces, esta caza de los chimpancés se llevó a cabo desde los 1800 y eso justamente ha sido rutinario, ¿no? Esto ha conllevado que justamente conlleven a la infección o que salte básicamente a la infección de la enfermedad propiamente dicha desde los primates hacia el ser humano, ¿no? Entonces, teniendo a cabo la enfermedad que se llevó a cabo en la República del Congo, específicamente ahí en el oeste de esta república, podemos decir que uy, creo que se me fue. Hola, hola, ¿se me escucha? Uy, espérame, por favor. Sí, sí se escucha. Hola, hola, yo no puedo escuchar. Sí te podemos escuchar, Itaí. Vamos a ver por qué. A ver. Ahora sí, ya, listo. Creo que mi internet está un poquito mal. Hubiese querido que esto sea en realidad presencial, pero no se ha podido. Bueno, vamos a tratar de realizarlo de esta manera. Como seguía diciendo, ¿no? Esta enfermedad se originó básicamente en el oeste de la República del Congo por la actividad, pues, que ya lo he mencionado, ¿no? En esta oportunidad voy a tratar de abordar la infección del virus propiamente dicho de la inmunodeficiencia humana y relacionarla porque no es sencilla y no es un sinónimo comúnmente relacionado e inclusive profesionales de la salud lo relacionamos con el SIDA, ¿no?, que muchas veces no es lo mismo. Es más, no debería relacionarse como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque esta enfermedad ha experimentado muchas transformaciones, ¿no?, importantes en la medicina moderna. Eh, las primeras décadas, por ejemplo, de la epidemia, ¿no?, en los años 1981, como ya más adelante lo vamos a denotar,
La infección asociada a la elevada mortalidad, ¿no? Ha convertido que actualmente el diagnóstico oportuno y el tratamiento antirretroviral oportuno, eficaz y justamente antes de un diagnóstico posible, tan solo con las sospechas, podemos nosotros controlar la enfermedad, ¿no? Bueno, durante esta exposición vamos a tratar de utilizar conceptos que va prácticamente difundir, ¿no? Y deducir básicamente la diferencia entre VIH y SIDA, ¿no? Entendiéndonos que el VIH, como su nombre, acá lo estoy colocando, es un agente etiológico, ¿no? Es decir, es un retrovirus específicamente. Siendo más exacto, bueno, lo podemos predecir que una entidad que no va a condicionar una infección crónica, cuyo principal objetivo inmunológico es a partir de estos linfocitos TCD4. Entonces, el VIH van a ir a atacar los linfocitos TCD4. A comparación del SIDA, que viene a ser ya la manifestación clínica de esta enfermedad. Yo puedo tener VIH, puedo persistir con VIH, puedo vivir con VIH, es más, puedo hasta morir con VIH, pero no necesariamente puedo desencadenar el síndrome de inmunodeficiencia adquirida que es el SIDA. Entonces, entendiéndonos eso, va a ser muy importante predecir, diagnosticar en qué evolución estoy y justamente dar el tratamiento a un paciente para evitar que justamente desencadene el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Ok? Justamente eso me ha interesado dar una pauta para relacionar que no necesariamente VIH es SIDA, sino que VIH tú lo puedes tener, tú te puedes infectar. ¿Que está mal? Obviamente que está mal, pero no necesariamente vas a desencadenar la enfermedad. ¿Ok? Entendiendo esto, vamos a ver la evolución de la enfermedad. Vamos a ver una parte cronológica, ¿no? Teniendo en cuenta que en 1981, como vemos aquí en la imagen, se reportaron los primeros 5 casos. ¿En dónde? En Estados Unidos. El CDC de Estados Unidos reportó 5 casos, obviamente, de pacientes jóvenes, ¿no? Hombres en su totalidad, que presentaban la enfermedad de neumocitis, ¿no? Y justamente esta enfermedad, la neumocitis jirovecii, desencadenó una alerta nueva en ese entonces, para la cual en 1983, a cargo de Francis Burrey Sinosi, ¿no? Y Luc Montagnier, justamente son los que desencadenaron la enfermedad y son los que identificaron, ¿no? Aislaron el retrovirus, en la cual mañana más tarde se llamó el VIH. ¿Ok? En 1987, pues bueno, la FDA aprobó, ya teniendo el virus como tal reconocido, aprobó la sidobudina, en sus siglas el AZT, justamente conllevado, ¿no? Con más medicamentos, como el primer antirretroviral utilizado en el VIH-Sida, ¿ok? 1987. En 1996, bueno, las combinaciones de los antirretrovirales que salían en el mercado lograban que se lograba radicales, justamente radicales libres para la evolución perfecta de erradicar la enfermedad, ¿no? Y justamente aquí, en 1996, había un índice de comienzo de la era de la etapa antirretroviral justamente con esta enfermedad, ¿ok? Perdón, 2015, bueno, pasó mucho tiempo atrás, el estudio START básicamente demostró que un paciente diagnosticado con esta, obviamente, las manifestaciones clínicas, ¿no? Diagnosticado tempranamente y dado justamente los antirretrovirales, condicionaba la mejoría de la enfermedad, pero había una condición que, como justamente yo he mencionado que los retrovirus
atacan a los linfocitos de CD4, ¿no? Se guiaban a un indicio de los CD4, pero menores de 500 células por milímetros cuadrados, perdón, milímetros cúbicos. Es precisamente a todo paciente que tenía menos de 500 milímetros cúbicos de CD4, le daban el famoso Targa. Y había una mejoría clínica. Entonces se denominaba que había una especificidad con respecto a la enfermedad, obviamente una mejoría. En el 2026, pues bueno, la OMS actualmente ha reafirmado los esquemas basados a un medicamento, al dolutegravir. Básicamente, este medicamento va a especificar una estrategia netamente como una estrategia específicamente actualizar las recomendaciones de tratamiento de protección a los medicamentos. Bueno, y eso justamente lo vamos a ver más adelante. Pero en manera contextual, cronológica, es lo que se ha llevado a cabo desde 1981 hasta la actualidad. Teniendo en cuenta esto, y justamente al síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? Que ya, bueno, es la expresión clínica de la enfermedad, vamos a tener tanto depósitos y tanto manifestaciones clínicas. ¿Como cuáles? Tenemos, por ejemplo, manifestaciones oportunistas a nivel bucal, a nivel cerebral, a nivel intestinal, a nivel renal, sistema nervioso, etcétera. Neoplasias asociadas, enfermedades neurológicas o complicaciones sistémicas. Entonces, entendiéndonos eso, pues vamos a entrar a la parte epidemiológica. En la parte epidemiológica he tratado de conllevar, ¿no? Desde lo más macro a lo más micro, es decir, desde lo que pasa a nivel internacional hacia el nivel local. ¿Qué pasa a nivel mundial? A nivel mundial ocurre que actualmente, ojo, este es un dato hasta el 2024, como vemos aquí en la imagen, ¿ok? Hasta el 2024 tenemos, ¿no? Gracias al CDC específicamente, tenemos un 40.8 millones de personas que están infectadas con VIH en este caso. Pero si sumamos desde 1981 hasta la actualidad, hemos tenido 91.004 millones de personas infectadas. ¿Esto qué me conlleva? Que ha habido más de 50 millones que han fallecido durante el 1981 hasta la actualidad, producto de la enfermedad. ¿Qué me conlleva una reflexión? Si bien es cierto, el COVID, que en el 2020 ha llevado muchas, entrando a la internet, ustedes pueden ingresar, de 7 a 10 millones de personas ha llevado la enfermedad del COVID. Teniendo en cuenta 50 millones del SIDA, en este caso VIH, puedo yo inferir de que si bien es cierto, el COVID en menos de tiempo ha conllevado más gente, por así decirlo, pero en esta epidemia que todavía no lo estamos ganando con respecto al VIH-Sida, podemos decir que el VIH-Sida ha llevado más gente, o bueno, ha matado más gente con respecto a una enfermedad comúnmente que lo hemos visto actualmente como el COVID-2019. ¿Ok? Teniendo esto, el dato más relevante es que en el 2024 la enfermedad del VIH-Sida ha llevado 6.300 vidas y es justamente el año donde más ha conllevado muertes. Y este dato, por favor, ténganlo en cuenta porque más adelante lo vamos a tener en cuenta. A nivel de Perú, ¿qué ha pasado a nivel de Perú? En la línea roja, vemos que son los pacientes que han conllevado y han fallecido por causa del SIDA. Si nos damos cuenta, vemos una línea, ¿no? Una línea que aparentemente se muestra constante, como vemos en la imagen, ¿no? Pero vemos la infección del VIH, ¿sí? Del VIH que ha ido en aumento. Si bien es cierto, ha ido sus altos y bajos, pero desde que inició, el VIH ha ido en aumento. ¿Esto qué me quiere decir? Pues bueno, de que las personas tienden
básicamente mayor promiscuidad a la hora de tener relaciones sexuales, porque justamente es el mecanismo de infección, o están expuestas con personas que aparentemente no tienen la enfermedad, pero están infectando, que más adelante lo vamos a ver cómo se determina ello. Entonces, en el VIH se ha ido en aumento con respecto al SIDA, que se ha ido en manutención. Un factor alarmante, ojo, estoy hablando en Perú, un factor alarmante es a nivel local. Me tomé la atribución de irme al CDC a nivel local, a nivel regional, solamente en Ancash, solo en Ancash, no en otros departamentos, solo en Ancash, ¿sí? Haciendo una comparación de 2025, bueno, voy a alargarlo, por favor. Solamente en el 2025 yo tengo 144 pacientes que han sido reportados con infección al VIH, ¿ok? Y en el 2026, 61 pacientes que se han reportado como VIH, o sea, son nuevos pacientes que ingresan como VIH, propiamente dicho. Aquí no cabe mucho ¿no? La información, por así decirlo, porque obviamente es el punto de corte es en la semana 26. Todavía falta mucho para llegar a diciembre. 144 para el 2025 y 61 para el 2026. No importa mucho. El tema es aquí. El tema es que la evolución que desencadena un VIH a SIDA, o sea, a la enfermedad o a la manifestación clínica. Como vuelvo a repetir, tú puedes tener VIH, te puedes infectar ahora, pero no quiere decir que vas a desencadenar la enfermedad aquí en 2 meses, aquí en 4 meses. Puedes encadenar la enfermedad de aquí a 10 años, 20 años, ¿no? Por punto de corte son 6 meses. Es el periodo de ventana que más adelante vamos a determinarlo en una imagen. Pero lo importante aquí está explicar que precisamente tú te puedes enfermar hoy, te puedes enfermar hoy, te puedes infectar hoy, pero no necesariamente vas a desencadenar la enfermedad. Entonces, evaluando esta gráfica, ¿no? Tenemos que en el 2025 yo tengo solamente un paciente de todos, ojo, de toda la región Ancash, solamente uno de los que presentan VIH me ha desencadenado a SIDA. Solamente uno. Pero miren, en el 2026 no terminamos el año, pero ya estamos 9 pacientes que han desencadenado la enfermedad. Es por ello que me urge la importancia justamente de esta exposición, por la cual insto en la explicación, ¿no? La concientización, para que ustedes justamente lleven a sus familiares, lleven a sus alumnos, porque obviamente aquí hay personas que también enseñan, lleven a las personas que conocen, ¿no? Y es más, a sus vidas privadas, que justamente eso de generar o de estar exponiéndose a pacientes que hay algún tipo de sospechas puede desencadenar en algún momento de sus vidas, puede desencadenar la enfermedad. Ojo, hasta actualmente llevamos 9 personas, o sea, llevamos medio año y un poco más. El año pasado solamente teníamos uno, y si se dan cuenta, desde 2019 hasta 2025 no hemos tenido lo que actualmente tenemos y todavía no terminamos el año. Solamente para que eso quede de referencia. ¿Ok? Son datos, obviamente, la CDC, no es un dato, una fuente que no pueda confiar, es un dato confiable que está expuesto y ustedes justamente pueden entrar a la CDC Perú, ¿no? VIH-Sida y pueden desencadenar, pues justamente pueden visualizarlo normalmente. Entonces, son datos alarmantes epidemiológicamente en la cual yo me puedo basar, ¿no? Para darle la importancia clínica, importancia médica con respecto a esta enfermedad. ¿Ok? Sigamos. En la parte etiológica, ¿no? Vamos a relacionar la parte etiológica, el desenlace, fuente como tal, y eh, el meollo de la cuestión, que precisamente es el virus propiamente dicho, ¿no? En este caso podemos mencionar que el virus pertenece a la familia de la Retroviridae, ¿no? Género del lentivirus. ¿Y por qué el lentivirus? Porque precisamente desde un punto
taxonómico, podríamos decir, ¿no? Pertenece a estos tipos de familias que van a conllevar a una enfermedad crónica, ¿no? El género lentivirus como tal, ¿no? Porque sabemos que el término lentivirus es importante porque esos virus van a caracterizar para producir infecciones persistentes en el tiempo, ¿no? Y esto me van a conllevar una evolución prolongada. Si bien es cierto, existen dos tipos de serotipos. Estos dos tipos de serotipos están presentes en el humano, no siempre. En su gran mayoría está el VIH-1, que es justamente el responsable de la pandemia, ¿no? Dentro de este VIH-1 encontramos eh, grupos genéticos. Ojo, no estoy hablando de genes, estoy hablando de grupos genéticos. Estos grupos genéticos corresponden al VIH-1, corresponden a grupos genéticos M, N, O y P. De ellos, ¿cuál ha sido el más importante para conllevar a la epidemia? Es el M. Por eso justamente lo estoy pintando de color rojo, ¿no? Son grupos filogenéticos, se podría decir, ¿no? De grupo VIH1, a comparación del GAP, POLIP y M. Estos GAP, POLIP y M básicamente sí son los genes correspondientes al VIH1. Pero me preguntarán, ¿cuál es la importancia? ¿Cuál es la relación? ¿Por qué se tendría que estudiar o algo por el estilo? Pues bueno, vamos a ver que los GAP, específicamente los GAP, acá como vemos en la imagen, ¿no? Van a codificar principalmente proteínas estructurales, entre ellas proteínas de matriz, ¿no? Como por ejemplo la cápside, como vemos acá el P24. Son proteínas dentro de todas, la más importante es la cápside que le va a envolver. Si bien es cierto, vemos acá una envoltura, ¿no? De precisamente el ADN, el ARN, perdón, que tiene justamente este virus, ¿no? Va a estar envuelto precisamente por la cápside, por el PL24, ¿no? El gen POL, ¿qué aporta el gen POL? El gen POL va a codificar enzimas esenciales para la replicación, como por ejemplo la transcriptasa inversa. Aquí vemos la transcriptasa inversa, la integrasa, ¿no? La integrasa y la proteasa. Son genes estructurales, son genes esenciales que precisamente van a codificar proteínas para el desenvolvimiento de la enfermedad, ¿no? Y finalmente los EMV o ENV van a codificar glicoproteínas de envoltura, específicamente que van a estar relacionados al empaquetamiento y envoltura del virión que ya se formó, como por ejemplo al GP120, como vemos aquí en la imagen, GP120 y GP41. Estos vamos a determinarlo más adelante la importancia de cada uno de ellos, ¿no? Teniendo en cuenta que el diámetro es de 120 nanómetros, es responsable precisamente de este virus perteneciente, pues justamente, como ya le mencionaba, al género del lentivirus. ¿Ok? Eso con respecto a su variabilidad genética. Ahora, esta variabilidad no es simplemente una característica molecular. ¿Tiene una implicancia clínica? Claro que sí. Pero esta implicancia es directa porque favorece escape inmunológico. Quiere decir que va a evitar un repaso o un atrape del sistema inmunológico que nosotros mismos presentamos, ¿no? Y la selección que nos va a pretender una resistencia a los antirretrovirales, que justamente en el tratamiento lo vamos a determinar. ¿Cuáles son las peculiaridades? Son estas cuatro. Elevada tasa de replicación, ¿no? Transcriptasa inversa por baja fidelidad, y es precisa esta transcriptasa inversa, permite que no se genere una vacuna específicamente para esta enfermedad. ¿Por qué? Porque mientras que yo estoy haciendo una vacuna para el ARN específicamente de esta enfermedad, pues bueno, con la transcriptasa inversa, es decir, esta enzima, ya me desencadenará una mutación específica y precisamente toda la vacuna se echó a perder. ¿Ok? Entonces, es justamente el camuflaje que se le da a estos pacientes, bueno, que se le da a este virus específicamente, y esto como mecanismo de virulencia para secuencias consecutivas para la infección.
¿no? Recombinación viral, su mismo nombre lo dice, ¿no? Y precisión selectiva del sistema inmunológico y los antirretrovirales, ¿ok? Entonces, en cuanto a etiología y estructura molecular, está muy relacionado, porque en realidad esta imagen me va a permitir reconocer la envoltura lipídica, ¿no? Externa, donde encuentran desde el GP120 y GP41, ¿no? Donde, por ejemplo, la GP120 va a participar directamente y fundamentalmente en el reconocimiento. Esta molécula de acá va a participar en el reconocimiento de la unión de la célula. Esta proteína es muy, pero muy importante, el GP120, ¿ok? Y este GP41 me va a intervenir luego en la fusión que haya entre el desenlace de mi carga viral con respecto a la célula diana, entendiéndonos que un virus es un parásito intracelular, es decir, el virus necesita de la maquinaria que tienen las células específicamente para justamente desencadenar su fuente proteica, ¿ok? Entonces, podemos decir que una particularidad fundamental, ¿no?, del virus de VIH se podría decir que tiene o corresponde a una enorme variabilidad genética. Y esto va a explicar los 4 fenómenos ya anteriormente mencionados, ¿no? Es por ello muy importante encontrar la explicación etiológica, y esto me va a conllevar a un tratamiento temprano para tener una farmacoterapia del paciente adecuada, ¿ok? Seguimos avanzando. Con respecto a la fisiopatología, ya acá vamos un poquito más relacionados, ¿no?, internos, molecularmente, desde dónde inicia todo ello, ¿no? Teniendo en cuenta que esta célula es un CD4, porque justamente el virus de inmunodeficiencia adquirida, perdón, el virus del VIH tiene afinidad al CD4, como anteriormente ya lo he mencionado. Y esto precisamente tienen proteínas, ¿no? Como primer paso es la unión de la glicoproteína GP120, como ya lo hemos mencionado, ¿no? Que esto va a reconocer al CD4, al linfocito CD4, y esta posteriormente va a interactuar con el correceptor. ¿Qué correceptor existe? Bueno, estos correceptores básicamente son el CCR5 en su mayoría, pero también puede existir el CXCR4, ¿no?, como vemos acá en la imagen. Entonces son correceptores que van a estar interactuando específicamente con el virus. Entonces, una vez que ya se ancló por un proceso de endocitosis, entendiéndonos que endocitosis es del paso del extra al intracelular, se va a ingresar, ¿no? Se va a ingresar específicamente porque esa interacción va a producir cambios conformacional, ¿no?, que va a permitir que adentro ya el GP41 facilite la fusión entre la envoltura viral, específicamente la membrana celular, aquí. Y me va a conllevar que la transcriptasa inversa, aquí como tal, ya en el citoplasma, juega un papel muy importante, y a esto justamente se va a llamar la descapsidación. Se retira la cápside, que es la protección que se da al virus como tal. La transcriptasa inversa pasa del ARN mensajero, la lleva hacia el ADN viral, como vemos aquí, ¿no? Y a esto se va a denominar un ADN transcripto o retrotranscripto, como se quiera llamar, para justamente darle un nombre, ¿no? Un nombre como tal, una retrotranscripción como tal. Esto me va a ingresar, ¿por dónde? Por los poros, ¿sí? El ADN viral llega al núcleo mediante la integrasa, que justamente tiene una proteína denominada integrasa, se va a denominar integración. ¿Por dónde pasa? Por los poros nucleares, ¿no? Y esta se incorpora en el genoma de la célula huésped, ¿no? A partir de esto ya denominamos un provirus, ¿ok? Un provirus. Y es un estatus importante, porque aquí me genera una latencia. ¿Qué me quiere decir latencia? Es que aquí voy a tener la capacidad ya de
almacenar, ¿no? Almacenar en niveles tanto anatómicos como celulares. Si yo quiero hablar de que el virus se va a almacenar a nivel anatómico, o como también llamado escondites potenciales del VIH, ¿no? Se puede depositar en el cerebro, se puede depositar en los ganglios linfáticos, en la sangre periférica como un mecanismo de correceptor, intestino, ¿no? Tracto intestinal o médula ósea. Si es que yo quiero ya a nivel celular, en este lado de latencia, ¿no? Va a depender la cantidad o el tamaño específicamente de la célula. Si yo tengo un pequeño grupo de células que albergan básicamente el ADN integrado al genoma huésped, me puedo básicamente a un tamaño de menos de 1.000.000, por así decirlo. Entonces, a nivel celular y a nivel anatómico, yo puedo tener un reservorio natural. En realidad no sería natural, pues, ¿no? Porque sería una enfermedad, pero sería normal de la enfermedad, como un proceso general normal de la enfermedad, a este proceso de latencia, ¿ok? Y si nos damos cuenta, cuando la enfermedad llega en un periodo donde desencadena, desencadena la activación inmunológica, propicios de los factores de transcripción, como por ejemplo tenemos al factor de necrosis kappa beta, ¿no? Factor de necrosis kappa beta, podemos decir que estos, o por ejemplo el CP1, que es básicamente proteína, el Spike 1, o el NFAT, que es el factor activador de células T nucleares, ¿no? O también, ¿no? Estos factores de transcripción me van a permitir que se desencadene una vía de transcripción, ¿no? En la cual va a seguir su ruta, obviamente, un factor de transcripción activado a nivel nuclear con las proteínas TAT. ¿Y qué es la proteína TAT? Básicamente son transactivadores de transcripción. Me va a permitir la elongación de la información genética. Y si es que a esto conllevo a estos rep que son muy, pero muy importantes, que son los represores orientadores, básicamente que me van a conllevar como un factor de transcripción que apaga, ¿no? O disminuye ciertos genes, me van a conllevar a un procesamiento del ARN mensajero. Como tal, el dogma de la vida que tenemos, ADN ya formado, ¿sí? Erróneamente, claro está, ARN, síntesis proteica en el ribosoma, ¿sí? Y justamente la compactación del misma va a conllevar un ensamblaje, se madura y esto pueden retirarse de la célula para justamente su maduración y dar un ejemplar específicamente como ingresó. ¿Para qué? Para poder infectar a otras células, ¿ok? Entonces, eso básicamente es la fisiopatología de la enfermedad del VIH. En este esquema de la derecha, yo que puedo mencionar que la etapa de latencia va a estar relacionada con una activación inmunitaria. Esta activación inmunitaria va a estar una activación desregulada, propiamente dicho, porque justamente la inmunidad o el sistema inmunológico, ¿no? Que puede estar suscrita a una replicación persistente, puede estar a una translocación microbacteriana, o una reactivación de virus endógenos. Todo esto me va a conllevar a que el sistema inmunológico se active. Me infiera en un agotamiento inmunitario o una senescencia precoz. ¿Para qué? Para que justamente se dé la inmunodeficiencia progresiva y desencadenando la enfermedad. Es por ello que en algunos pacientes vas a determinar o vas a ver que la enfermedad como SIDA se puede desencadenar a los 2 años, 3 años, e inclusive 6 meses, o 10 meses o 20 años. O sea, es muy variado. No puede desencadenar que yo me infecté hoy, a los 6 meses yo tengo que desencadenar la enfermedad. Mentira. Yo puedo vivir con la enfermedad, como vuelvo a repetir, puedo morir con la enfermedad sin desencadenar específicamente las manifestaciones clínicas. ¿Ok? Esto me va a conllevar a mi sistema inmunológico. ¿Cómo esta se active? Bien, en esta gráfica,
correspondiente a la historia natural de la enfermedad, ¿no? Esta gráfica básicamente va a representar la evolución de los marcadores después de la infección. Específicamente, como vemos aquí, de 3, ¿no? De 3 a la 9ª semana, yo voy a tener un síndrome de infección aguda, que mañana más adelante lo vamos a determinar cuántos grados hay en esta infección aguda. Pero antes de, yo voy a tener una infección primaria, obviamente específicamente a donde yo me infecté o donde yo he podido tener algún tipo de alteraciones o manifestaciones con alguna persona que haya tenido con infección, ¿ok? Teniendo en cuenta que a este nivel tengo yo el recuento de linfocitos TSD4, ¿no? Y en el grupo de las abscisas, básicamente las semanas y años correspondientes, ¿no? De la frecuencia en cuanto a tiempo, ¿no? Entonces tengo de 3 a 9 meses, 3 a 9 semanas yo voy a tener la manifestación de todo lo que es agudo correspondiente al VIH, ¿no? Del 9, algunos mencionan 9, otros mencionan 6, 7, inclusive a veces mencionan 10, ¿no? Pero vamos a tomarlo de referencia de 9 hacia adelante, yo tengo una latencia clínica. Es precisamente en esta latencia clínica es lo que yo mencionaba, a los reservorios que se le puede atribuir a esta enfermedad. Es decir, tú ya te infectaste, no quiere decir que no lo tenga la enfermedad, lo tienes, pero has generado latencia y se ha reservado en alguna parte de tu organismo. Es precisamente aquí. Y esto va a conllevar en dónde se deposita para que justamente mañana te conlleve alguna manifestación clínica. Porque aquí, precisamente después de los 7 años, que es en promedio, algunos mencionan 6, 7 años, en este gráfico menciona 7.5 años, menciona que ya hay síntomas generales, que más adelante lo vamos a determinar, ¿no? Y a partir de aquí ya comienzan pues las enfermedades oportunistas, bucales, geniturinarias, intestinales, cerebrales, pulmonares, como enfermedades oportunistas propicias de la enfermedad del VIH, ¿ok? Y luego para conllevar a sus muertes. En esta parte de la derecha tenemos pues el recuento básicamente del ARN viral, de la carga viral, ¿no? Y cómo vemos cómo esta va teniendo evolución desde la primera infección aguda correspondiente a la latencia de su enfermedad y cómo ésta se va aumentando con respecto a su muerte. ¿Ok? En cuanto a la fisiopatología, ¿qué podemos decir de la fisiopatología? Con respecto a la historia natural de la enfermedad, Cohen y colaboradores lo desglosa clasificándolos específicamente en aguda, temprana y crónica. Aguda a todo lo de menos de 4 semanas, manifestaciones clínicas, claro está, ¿no? Temprana, mayor de 4 semanas a 6 semanas, ¿no? Y crónicas a mayor de 7 semanas, ¿no? Básicamente, esta gráfica nos va a representar la evolución de los marcadores después de la infección, ¿no? De lo primero que aparecen los anticuerpos, como vemos aquí, ¿ve? Los anticuerpos básicamente que aparecen, ¿no? En la fase aguda, menor de 4 semanas, entendiendo que hay 4 estadios, en el eclipse 1, 2, 3 y 4, y quien aparece básicamente el ARN viral, propiamente dicho, ¿no? Inicialmente existe un periodo de eclipse en toda la, no podemos eclipse todavía los marcadores, se podría decir que no son detectables, ¿no? Como vemos acá en la imagen, ¿no? Y el primer marcador que hace detectable es el ARN viral, acá, como vemos acá en la imagen, ¿no? Posteriormente aparece el antígeno G o GAP-P24, ¿no? Y finalmente, bueno, ocurre la respuesta de los anticuerpos que, bueno, como vemos, la ELISA, a partir de la tercera o estadio 3, ¿no? El Western Blot, ¿no? A partir del estadio 4, y justamente el PBI31 también finalizando el estadio 4, específicamente en la etapa temprana mayor de 4 semanas, ¿no? Vemos la carga viral cómo ha ido desencadenándose desde teniendo su pico desde la etapa 2 y 3 a partir de la fase aguda y cómo ha ido disminuyendo propiamente dicho, pero manteniéndose al fin
eh, al cabo en justamente todas las etapas, y es precisamente aquí donde se podría relacionar su identificación, porque las pruebas rápidas identifican la carga viral como tal del VIH, ¿no? Y justamente podemos relacionarlo con todos los pues, componentes relacionados en cualquier parte de su estadio o básicamente en sus etapas, ya sea aguda, temprana o crónica, ¿no? Perdón. En cuanto a las manifestaciones clínicas, ¿qué podemos decir? Bueno, las manifestaciones clínicas tenemos infección aguda, ¿no? La infección aguda, básicamente la infección aguda va a estar relacionada a los primeros 6 meses de vida, perdón, los primeros 6 meses de infección, ¿no? Los primeros 6 meses de infección, y esto va a estar en una etapa muy contagiosa. El paciente va a estar, puede no tener síntomas, pero puede contagiar, ¿no? Puede contagiar en esta etapa, ¿no? Es una etapa muy crítica, propiamente dicha, ¿no? Y durante esta infección aguda el paciente puede desarrollar un síndrome retroviral agudo, ¿no? Generalmente inespecífico, como vemos aquí en la imagen, un cuadro viral sistémico donde puede presentar fiebre, adenopatías, síntomas constitucionales, un paciente que baja menos de 10 kilos durante 3 meses, manifestaciones gastrointestinales, ¿no? Algunos pacientes de lesiones mucocutáneas, como vemos aquí en la imagen, ¿no? Básicamente esto me va a conllevar a una infección aguda. Una etapa de latencia, ¿no? Va a estar reflejada que posteriormente se establece en fases básicamente de latencia clínica, que sin tratamiento puede prolongarse años, ¿no? ¿Como cuántos? 8 a 10 años. Va a haber disminución básicamente de la carga viral, ¿no? Perdón, de disminución de los linfocitos CD4 y aumento de la carga viral, ¿no? Como método de compensación, por así decirlo. Y puede presentar síntomas o como también no puede presentar síntomas. Como ya lo he mencionado, esta etapa el paciente puede encontrarse asintomático, pero inmunológicamente los CD4 van disminuyendo y la carga viral progresivamente vuelve a aumentar, ¿no? Esta etapa es asintomático y no significa, ojo, no significa que la ausencia de esta enfermedad, ¿no? Genera la replicación viral. Hay que tener bien, pero bien marcado, ¿ok? Y en la infección, bueno, acá ha habido un error, debería ser enfermedad avanzada o infección avanzada, ¿no? Finalmente, cuando el deterioro inmunológico se hace importante, específicamente aparecen infecciones oportunistas, ¿no? Como por ejemplo las neoplasias u otras manifestaciones asociadas a la inmunosupresión, ¿no? Como por ejemplo infecciones oportunistas. Acá vamos a ver ya la carga viral alta y un recuento de CD4 de mayor a 200 milímetros cúbicos específicamente, ¿no? En cuanto a las manifestaciones clínicas, he pretendido relacionarlas, perdón, he pretendido relacionarlas con respecto a la OMS, ¿no? Tenemos estadio 1, estadio 2, 3 y 4. El estadio 1 corresponde fundamentalmente a pacientes asintomáticos, con o sin linfadenopatías generalizadas persistentes, ¿no? En el estadio 2, en el estudio aparecen manifestaciones relativamente leves, como pérdida de moderada de peso, infecciones respiratorias, herpes, por ejemplo, quinitis angular, úlceras orales, etcétera, etcétera, ¿no? En el estadio 3, ya debemos alertarnos a una inmunosupresión importante, ¿no? Aquí la pérdida de peso cobra un real importante, por ejemplo, el 10% del peso corporal, diarrea o fiebre, ¿no? Persistente más de un mes, candidíasis oral específicamente, etcétera, etcétera. Y en el estadio 4 corresponde a una enfermedad avanzada, ¿no? Si se reúne básicamente condiciones definitorias como por ejemplo el SIDA. Aquí hay una infección por neumocitis, candidiasis esofágica, tuberculosis extrapulmonar, etcétera, 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 ¿no? Entonces, es muy importante clasificarlas, claro, la OMS nos da esta implicancia, ¿para qué? Para justamente entender que la expresión clínica del VIH es una gran medida y un reflejo en el estado inmunológico del paciente, básicamente. Entonces,
Veamos, yo un paciente que yo tenga estas manifestaciones clínicas, ya sea inguinal, ¿no? Erupciones ampulosas, eritematosas, bordes no definidos, ¿ok? Como vemos aquí en la ingle, como vemos aquí en el muslo, propiamente dicho, en la parte región anal, ¿no? Estos pacientes en realidad pueden sufrir de infecciones tanto virales o micóticas, ¿no? Dermatosis inflamatoria o neoplasias, básicamente, como candidiasis oral también, ¿no? Herpes zóster, como vemos aquí a nivel de los miembros genitales, ¿no? Úlceras ulcerativas, lesiones ulcerativas, perdón, crónicas o básicamente lesiones papulares, ¿no? Nos pueden predecir, no identificarlo al completo, sino sospechar específicamente que se pueden tratar de un virus, un VIH específicamente. Una candidiasis oral, ¿no? Un paciente joven en edad reproductiva también nos conlleva a sospechar, o erupciones cutáneas, ¿no? Nos conlleva a sospechar a un paciente con VIH. Entonces, en resumen, paciente joven, edad reproductiva, hombre o mujer con cándida o erupciones cutáneas, con síndrome constitutivo, es decir, déficit de pérdida de peso, desnutrición, ¿no? TBC nos puede llegar a sospechar a un paciente que tenga alguna enfermedad, o perdón, a esta enfermedad del VIH, ¿no? ¿Cuáles son las manifestaciones dependientes del CD4? Va a depender de la cantidad, ¿no? Cantidad menor de 500, perdón, mayor de 500 voy a tener un síndrome retroviral agudo, como por ejemplo vaginitis cándida. Si no hay infección, una linfadenopatía, por ejemplo, puede ser, ¿no? Entre 200 a 500 puede haber una neumonía bacteriana, un TBC, sarcoma de Kaposi, un herpes zóster, candidiasis oral, etcétera. Y si es que no hay infección, una neoplasia específicamente, ¿no? Sospechar de una neoplasia, una neumocitis, una neuropatía múltiple, etcétera, ¿no? Si hay menor de 200, yo puedo sospechar específicamente, ¿no? De un esofagitis cándida, herpes simples, toxoplasmosis, criptocosis, específicamente, o sea, infecciones por hongos, ¿no? Y si es que hay menor de 50, pues el cuadro ya se va agravando como tal, ¿no? Como básicamente voy a tener una enfermedad por citomegalovirus, ¿no? Y eso justamente me conlleva a una enfermedad más radical al paciente, que me puede conllevar a la muerte inclusive, ¿no? Los síntomas asociados a la seroconversión, este es un estudio relacionado en el 2019, ¿no? En la cual me conlleva que eh, predecir, ¿no? Cuáles son los síntomas que me pueden desencadenar para justamente tener en cuenta a los pacientes. En este caso tengo fiebre mayor a 3 días, mayor o igual a 3 días, ¿no? Obviamente con sus número de casos y controles, ¿no? Y su índice de confianza y su deviación estándar, claramente está, ¿no? Del estudio propiamente dicho, ¿no? Linfadenomegalias con sus porcentajes, diarreas, pérdida de peso, enfermedad mayor de 3.5 que interfirió actividad, pero 3 días que interfirió actividades diarias, ¿no? Y una búsqueda de atención médica, ¿no? Entonces, esta información o este estudio básicamente me va a conllevar a que cuán grado o qué puedo yo tener en cuenta cuando un paciente se encuentra específicamente con síntomas que se asocien a un estadio, cualquiera que fuere, a un estadio de la enfermedad del VIH, ¿no? Con respecto al diagnóstico, yo voy a tener que el diagnóstico, ¿ok? El diagnóstico vaya a tener un método indirecto o combinación de las mismas. Método directo, cultivo viral, puede tener una antigenemia como por ejemplo el P24, ¿no? Específicamente habíamos hablado de la importancia del P24. Detección de ácido nucleico como el PCR, ¿no? Como el BDNA
o el NASBA específicamente, si que queremos hablar ya de especificidad como tal, y un método indirecto, una detección de anticuerpos específicos, como por ejemplo la prueba de tamizaje, el ELISA, que es muy conocido y muy usado, ¿no?, en nuestro medio, aglutinación, etcétera, y pruebas de confirmación y suplementarias como el Western blot y la IFI. En combinación de la misma, voy a tener los anticuerpos de de la virus de inmunodeficiencia humana, ¿no? Más los antígenos del P24. En este caso, vamos a determinarlo como una ELISA de cuarta generación, ¿no? Esa es la combinación tanto directo como indirecto. El test rápido. ¿Qué me conlleva al test rápido? Ojo, acá hay que tener en cuenta que el P24 es el marcador temprano, ¿no? Si creo, vamos a retroceder un poquito. El P24, ¿no? Como vemos aquí, ¿sí? El P24 es el antígeno que se conlleva inclusive en el estadio 2 de la etapa aguda. Entonces, esa es la cual a donde nosotros debemos apuntar para determinar, e inclusive cuando no hay anticuerpos formados todavía para esta enfermedad. Entonces, con el GP24 ya podemos determinar una prueba específica, ya podemos determinar específicamente la enfermedad, ¿no? Como vemos aquí. Solamente para tenerlo en cuenta, ¿ok? En el test rápido, ¿qué nos conlleva el test rápido? ¿Sí? El test rápido básicamente tiene una sensibilidad y especificidad, especificidad mayor del 90-99%, es muy alta, tanto sensibilidad y especificidad. Resultados son muy, pero muy rápidos, de entre 15 y 30 minutos, en la cual aquí entro a tallar lo que realizan, ¿no? Realizan el MINSA con la parte de enfermería y obstetricia, ¿no? Dando a entender a los, más que todas las personas vulnerables, como por ejemplo personas de entre los 20 a 40 años, que le van y le sugieren a que saquen sus resultados, a pesar que no tengan manifestaciones, pero le sacan resultados y le dan profilácticos como justamente para conllevar a evitar o prevenir esa enfermedad, ¿ok? Porque los resultados son bien confiables. Son útiles cuando se requiere un rápido diagnóstico, ¿no? Y la emergencia en sala de partos, accidentes ocupacionales, etcétera, etcétera, etcétera. El Western blot detecta anticuerpos de proteína, ¿no?, del virus, incluyendo las proteínas nucleares como el P17, el P24, el P55, que justamente son las proteínas que ayudan a anclar al núcleo, específicamente el virus, como la polimerasa, como la P31, el P51 y el P66. Y la envoltura, ¿no?, la GP41 y la GP120, que ya, bueno, ya lo hemos mencionado, la importancia que tienen, ¿no? ¿Cuál es la interpretación? Si yo tengo dos bandas, quiere decir que es negativo. Es como si fuera un test de embarazo, específicamente. ¿Cuándo es positivo? Cuando el CDC se reporta como un reactivo a GP120 o 160 o GP41 o 124, a P24. Según la OMS, cualquiera de esas dos bandas ya me va a dar un aspecto de confirmatorio, ¿no? Entonces, va a determinar qué fuentes voy a utilizar para justamente determinar la enfermedad. Y si es que yo quiero, perdón, tengo un aspecto indeterminado, ¿no? Puede ser cualquier banda no incluida en criterios de positividad. ¿Qué sensibilidad y especificidad? Hay un más de un 98%, o sea, es muy alta tanto la especificidad y la sensibilidad de la prueba de Western blot, ¿ok? Si es que yo quiero analizar los test líquidos biológicos, ¿ok? Los test líquidos biológicos me dicen que puedo analizarlo en saliva, orina o secreciones vaginales. En saliva, ¿cuál es la sensibilidad? 99.9%. Es muy sensible a la enfermedad. La cantidad de inmunoglobulina G en la saliva es más alta que en la plasma, ELISA o Western blot. En la orina, la sensibilidad es mayor del 99%. Ojo, tanto en saliva y orina, la sensibilidad es alta, ¿ok? Hay que tener bastante en cuenta. Y la especificidad también es alta, 94%. Requiere prueba confirmatoria si debe ser realizada por un médico capacitado. Con respecto a las secreciones vaginales, pues se utiliza básicamente a personas que han presentado algún abuso sexual, ¿no?
El test AGP 100, perdón, GP, 100, GP24, ¿no? Como ya lo había mencionado, que es el componente que se libera en la fase aguda, ¿no? Tiene una sensibilidad del 30-90%. Lo malo aquí es que es muy variable, pero su especificidad es al 100%. El diagnóstico precoz de la infección aguda es por VIH, ¿no? Diagnóstico de infección por vía vertical, ¿ok? La identificación de individuos de serotipos con elevada inefectividad y hay un reconocimiento de la replicación viral cultivo celular. También se puede determinar la carga viral, ¿no? Esta carga viral no va a determinar la cantidad específicamente del VIH en su factor ARN, en el plasma específicamente, ¿no? Clínicamente es fundamental porque nos permite básicamente cuantificar la replicación viral y posteriormente evaluar la respuesta del tratamiento, ¿no? Si es positivo, 1 o 2 semanas antes del análisis de anticuerpo. Entonces, como tratamiento, vamos a tener los diferentes puntos de acción de los medicamentos, los que van a inhibir la unión, ¿no? Los que van a inhibir la unión, por ejemplo, tenemos los inhibidores de la fijación de los CD4, teniendo en cuenta que esto todo es un CD4, voy a evitar que se una. ¿Quién evita que se una? Por ejemplo, el fostemsavir. Y justamente este medicamento va a evitar que este virus se una a su receptor. Los inhibidores después de la fijación ya del CD4, como por ejemplo el ibalizumab, o los inhibidores del correceptor CR5, a este correceptor. Inhiben este correceptor entendiéndonos que el receptor necesita un correceptor. Entonces, al inhibir al correceptor, inhibe todo este proceso. ¿Quién es, por ejemplo? El Maravicor. ¿Ok? Esos son los medicamentos que inhiben la unión específicamente o la entrada del virus. ¿Ok? Ya cuando el virus está dentro, ¿qué podemos hacer? Inhibidores de la fusión. ¿Ok? Como por ejemplo la enfuglitida. Este medicamento va a inhibir que se porte o que se retire o que se desencapsule básicamente la cápside del ARN, ¿no? Y despojarlo hacia el citoplasma. Y luego de ello tenemos a los inhibidores de transcriptasa inversa, análogos de los nucleócidos y de los nucleótidos, como por ejemplo el abacavir, ¿no? Entrivistabina, ¿no? El tenofovir, o los inhibidores de la transcriptasa, pero son los análogos de los nucleócidos, como por ejemplo el anfavirez, ¿no? Que es el más responsable. ¿Qué van a hacer? Van a inhibir en algún punto la transcriptasa inversa, que es la enzima responsable del paso del ARN al ADN. ¿Okay? Otro punto de acción son los inhibidores de la integrasa. Habíamos visto que la integrasa es el responsable de integrar específicamente cuando ya en el núcleo está el material, el virológico, y llevarlo al ADN. Entonces, estos van a impedir. Como por ejemplo el ratigravir, el dolutegravir, que es muy importante porque el MINSA lo asegura como un medicamento muy seguro, ¿no? Los inhibidores de la proteasa, específicamente como el ritonavir o el durenavir, ¿no? Para evitar el ensamblaje y así específicamente evitar en cualquiera de estos puntos, tanto en la fijación, perdón, tanto en la unión, fijación, integración, ¿no? En la conversión, fijación y ensamblaje, entonces evitar algún tipo de producción de estas moléculas virales. ¿Ok? Entonces, vayamos ya al tratamiento como tal. ¿Ok? Me he tomado la atribución de buscar en el MINSA, específicamente este tratado es específicamente según el MINSA, ¿no? Perdón. Y aquí voy a ver las siglas, ¿no? Las siglas. Por ejemplo, mecanismo de acción del TDF, ¿no? Específicamente el TDF va a inhibir la transcriptasa inversa. ¿Qué es el TDF? El tenofovir, como vemos. ¿Cuál es la reacción adversa? Específicamente la nefrotoxicidad. Y si nos damos un poquito cuenta, ¿no? A un paciente que necesita un medicamento nefrotóxico, pero a la vez que vaya por una infección urinaria, por ejemplo, como un aminoglucósido, este medicamento le va a ser perjudicial. Y precisamente está evitar en la interacción con los nefrotóxicos, ¿no? Contraindicación, obviamente, cuando hay insuficiencia renal y cuando hay un
depuración de creatinina menor de 50 milímetros por minuto, ¿ok? El otro medicamento tenemos a la lamivudina, que es justamente termina con la cadena del ADN viral, también es un inhibidor de la transcriptasa inversa. ¿Cuál es su reacción adversa? Molestias del tracto gastrointestinal, aparte de cefaleas, ¿no? Y algunas veces hepatotoxicidad, ¿ok? ¿Qué se debe realizar aquí? Se debe realizar un ajuste de insuficiencia renal y no asociar específicamente con la entribisatovida. ¿Qué medicamento sigue? Por ejemplo, tenemos al dolutegravir, ¿no? Este medicamento es muy, pero muy importante porque está dentro del tratado del MINSA específicamente. Ese también bloquea la interacción del ADN viral. ¿Cuál es su reacción adversa? Insomnio, cefaleas y un aumento de peso como tal, ¿no? El dolutegravir. Y la contraindicación que puede ver, hay una hipersensibilidad si es que hay a la molécula, ¿no? O hipersensibilidad hepática como tal. Se nos menciona que no se debe, no se debe dar concomitantemente con un antiácido como sales de hierro o calcio, ¿no? Porque va a disminuir la absorción por formación de quelatos, ¿no? Y con la rifampicina va a inhibir justamente la concentración del dolutegravir. El enfavirenz va a inhibir la asociación alostérica que insiste con una transcripción inversa, con la transcriptasa inversa, ¿no? ¿Cuál es la razón principal? Sueños vividos, ¿no? Alteraciones psicóticas, mareos, insomnios, ras cutáneo, y tenemos que tener precaución en trastornos psiquiátricos, ¿no? ¿Cuál es su interacción específicamente? Va a tener que ver con las interacciones con el complejo CYP3A4 del hepatocito específicamente. Y del abacavir, ¿no? Tenemos como mecanismo de acción, este va a terminar de la cadena del ADN viral. También, igualito, es un antirretroviral, específicamente transcriptasa inversa, pero tiene una hipersensibilidad grave si es que tiene algún tipo de hipersensibilidad del paciente, ¿no? Y también tiene un alelo que puede estar mutado si es que esta la requiere. Si es que está mutado, pues no se podría utilizar. Como por ejemplo el HLA, ¿no? Que es el leucocito es una parte del complejo de histocompatibilidad, ¿ok? Entonces, hay que tenerlo bastante en cuenta, esta interacción, ¿ok? Y no se debe realizar tras una hipersensibilidad específicamente, ¿ok? Es el antígeno leucocitario humano, el HLA, ¿ok? Eh, el DRV, ¿no? Slash R es el Dorunavir o el Ritonavir, básicamente, que puede producir diarrea o rash o la hepatotoxicidad, afecciones hepáticas, ¿no? Y en cuanto a sus interacciones, puede ver por el complejo del CYP3A4, ¿no? Y se debe evitar con un medicamento de TBC. Y es precisamente como la rifampicina, porque en realidad aquí hay que tener en cuenta porque un paciente que tiene tiene la infección del VIH, tiene alta probabilidad de generar TBC. Y entonces el medicamento, ¿no? Aliado para el TBC es la rifampicina. Y si es que queremos aliarlo con este medicamento, tenemos que tenerlo en cuenta, ¿ok? El esquema preferido, bueno, acá ya lo he mencionado según su elección, ¿no? Vamos a tomar solamente la elección, es básicamente el tenofovir, ¿no? A dosis de 300 miligramos, ¿no? El lamivudina, también a dosis de 300 miligramos, ¿no? Y el dolutegravir a dosis de 50 miligramos con una tableta cada 24 horas, ¿no? Lo demás son alternativas que, bueno, voy a dejar diapositivas para que ustedes lo puedan visualizar, evaluar, ¿no? Y en base a eso puedan distinguirlas según MINSA, qué es lo que solicitan específicamente, ¿no? Teniendo en cuenta que el esquema preferido del MINSA, ¿no? Es lo anteriormente había mencionado, ¿no? Si es que el dolutegravir no puede utilizarse por la mutación genética, se pretendería utilizar
básicamente, ¿no? El dolutegravir con la lamivudina o el Alfavirex, ¿no? Cada 24 horas. Y si está contraindicado específicamente el dolutegravir, se tendría que asociar, ¿no? Como vemos acá en la imagen, con el abacavir, ¿no? El abacavir específicamente, la amibudina, ¿no? Y el dolutegravir. ¿Ok? Solamente si es que hay esa asociación inmunológica, ¿no? Anteriormente mencionada, ¿no? Genéticamente mencionada, como ya lo he mencionado en la diapositiva anterior. Entonces, para terminar, para ya no aburrirlos, ¿qué algoritmo tenemos que tener en cuenta con respecto a la atención del paciente con VIH-Sida? Paciente confirmado, vinculación a consejería, es decir, ya al programa, ¿no? Del VIH-Sida, ¿ok? La evaluación que se tiene que tener en cuenta, teniendo en cuenta su clínica, recuentos de leucocitos, la carga viral, hemograma, creatinina, función renal, ¿no? El TGP, si es que existe una infección de TB, ¿no? O hepática, ¿no? Hepatitis, ¿no? Si es que hay TB activa, pues se tiene que iniciar tratamiento. Si es que no, se le tiene que dar el TARGA, bueno, conocido ahora como el TAR, ¿no? Ya lo he mencionado que iniciando el TAR precozmente va a ayudar que el paciente con la clínica que tiene va a ayudar que mejore su estabilidad hemodinámica, ¿no? Y con el esquema preferido por el MINSA, pues ya lo hemos, se podría decir, estudiado con el tenofovir, ¿no? La lamivudina y el dolutegravir, correctamente. Y si es que hay algún tipo de alternativas, ¿ok? En cuanto a la prevención integral, aquí es muy importante mencionar, ¿no? Si es que hay TBC o alguna función plaquetaria o alguna infección, o darle profilácticamente el cotrimoxazol, no el clotrimazol específicamente, el cotrimoxazol, que es trimetoprim más sulfametoxazol, ¿ok? Para justamente disminuir la posibilidad de la neumocitis Gigrovich, ¿ok? Su vacuna y las infecciones de transmisión sexual. En cuanto al seguimiento, ¿no? Se tiene que persistir con la adherencia terapéutica, evitar las reacciones adversas, ¿no? La carga viral y un control hace 3 meses, ¿ok? Y después de ello, ver si es que hay una supresión o no hay una supresión. Si es que hay una supresión, seguir con el TAR. Si es que no hay, evaluar la adherencia e interacciones. Y si es que persiste fracaso, pues darle ya una segunda línea individualizada. ¿Ok? Entonces, eso justamente es el algoritmo que se le debe tratar a un paciente, común a un paciente que tiene VIH con desenlace a SIDA. Bien, eso es con respecto a toda la información que he venido a traerles con respecto al VIH y desenlace a SIDA. Espero que haya quedado claro con respecto a la gente, con respecto a cómo se puede desencadenar la enfermedad, cómo se puede diagnosticar y cómo se puede tratar. Esto ya no, alguna consulta, alguna duda que pues bueno, puedan tener, ¿no? Teniendo en cuenta pues que ya he terminado la exposición. Muchísimas gracias y gracias por todo. Bueno, eh, muchas gracias. Ante todo, pues agradecer a Itaí, ¿no? Que se ha tomado el tiempo de poder estar aquí con nosotros, traer esta información, pues, tan importante, tan didáctica, ¿no? Sobre todo para lo que es la formación, ¿no? Y capacitación de los profesionales en la salud, no solamente ellos, ¿no? Sino también educar a la población en general. Asimismo, agradecemos a todos los que se encuentran presentes en la reunión. Eh, por ahí me mencionan en el privado que tenemos comités de diferentes localizaciones. Les agradecemos también por su participación en esta reunión. Bueno, ya para ir finalizando, vamos a compartir un link, en este caso, que va a ser un post-test. En esta oportunidad se va a realizar un post-test que consta de 10 preguntas con la intención de favorecer a la retroalimentación y fijar la información, ¿no? Que hemos aprendido el día de hoy. Ya la estoy compartiendo ahí en el chat, pueden acceder. Tienen un plazo de aproximadamente 5 minutos.
A ver, ¿me confirman si les ha llegado el mensaje? Está en el chat. Ok, correcto. Bueno, como les digo, tienen 5 minutos para realizar este post-test. Una vez más, gracias a todos por estar aquí. Nos estamos viendo próximamente en nuevas ponencias. Que tengan muy buenas noches todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias también por la oportunidad. Espero que haya quedado claro y bueno, hasta la otra oportunidad que nos vuelvan a juntar. Muchas gracias con todos.